Bueno, buenos días a todos. Como veis, un poco misterio la charla. Voy a hablar y mezclar un poquito lo que es inteligencia artificial, tecnología y cómo afecta al cambio, ¿no?, en las empresas y cómo estamos viendo en el ecosistema digital. Todo esto, como él ha dicho, yo me encargo de la parte de tecnología e innovación dentro de Royap. Somos una agencia de marketing y tecnología. Yo llevo desde el año 94 metido en el mundo de Internet. Y bueno, he visto mucho cambio y mucha evolución, ¿no? Y el título de esta píldora de 10 minutos que tenemos es ver cómo podemos hacer esa adaptación inteligente, ¿no? Una de las cosas que vemos nosotros día a día en la agencia, en la empresa, son empresas que lo que nos están viniendo a pedir es, oye, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo puedo aplicar esta otra tecnología, esta otra herramienta? Y todo esto viene porque en el ecosistema actual nos encontramos con un pequeño caos, un pequeño mare magnum, ¿no?, de aplicaciones, canales. Lo hemos visto antes, se hablaba del término omnicanalidad, multicanalidad, etcétera. Y esto pasa porque normalmente construimos las cosas sin una definición previa. Esto que parece de perogrullo, ¿no? No pensamos en corto. Pensamos en corto plazo, pero no en medio-largo plazo, aunque en tecnología muchas veces se dice que esto no es apropiado por cómo cambia, pero es la capacidad del cambio lo que nos puede permitir alinearnos. Hemos visto antes a Marc que hablaba del comercio unificado, es decir, todo este mare magno es cómo lo puedo unificar en un único lugar, ¿no? Hemos visto antes en la mesa redonda también, pues he intentado ver cómo optimizaba canales, cómo los podía mezclar, y esto, al final, tiene un reto, ¿no? Un reto que también es básico, que muchas veces nos gusta ponerlo con términos o palabras complejas, pero lo que buscamos es mayor eficiencia con un menor coste y mayor calidad. Es decir, tenemos estos tres pilares que siempre están pivotando en nuestras empresas, ¿no?, y en nuestros proyectos. Y la IA, que ahora está tan de moda, ¿no?, y que todo el mundo está construyendo luego también productos alrededor de la inteligencia artificial, pues viene un poco para cambiar todo esto. O eso es un poco lo que nos están vendiendo o se está vendiendo, ¿no?, en el mercado. Pero ha habido, y si recordáis un poco la historia de la tecnología o soluciones que han ido surgiendo, ¿no?, ha habido un efecto hype. Muchas veces vendemos de tal manera un determinado producto o servicio donde generamos unas expectativas tan altas que cuando luego lo vamos a implementar vemos que no ha cubierto esas expectativas, ¿no? Y todo esto viene porque nos dejamos llevar en qué es lo que puede hacer por mí, pero no pienso en que realmente qué uso le voy a sacar, ¿no? Otro punto que también hay tiene que ver con los costes. Los costes vemos como la capacidad de procesamiento, almacenamiento, transmisión han ido descendiendo en el tiempo, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando me conectaba con mi módem a 4800 baudios y ahora estamos hablando de fibras de 10 gigas, ¿no? Y antes lo que yo pagaba por llamadas, no os quiero contar, pues el equivalente de lo que es ahora, ¿no? Y eso también ha condicionado muchas veces temas de innovación. Han surgido cosas, y estamos viendo ahora con las gafas, las Apple Vision Pro y compañía, pero la realidad aumentada llevaba desde el año 2007, pero era costoso y también no estaba con una penetración importante, ¿no? Y luego otro de los grandes fallos que suele haber es el modo de implementación. Cuando la implementamos, a veces lo hacemos de forma incorrecta, nos dejamos asesorar por lo que el vendor o la persona que nos está instaurando esa solución o esa herramienta nos recomienda, pero sin pensar en nuestro negocio. Hemos visto en la mesa redonda cómo se hablaba de análisis, ¿no?, cómo entender el cliente, consumidor, cómo podía transformar la cadena de valor. Y esto es importante, porque muchas veces las expectativas o vemos que como implementamos determinadas soluciones, consideramos que no funcionan y ha sido por esa implementación. Tenemos ejemplos. Si os acordáis, en antiguos congresos se hablaba del efecto metaverso, ese efecto wow, todo el mundo al metaverso, a construir tiendas en el metaverso. Hablábamos en su momento también de las Google Glass, luego cómo hizo toda la parte de realidad virtual, teníamos el tema del IP, y luego el tema de inteligencia artificial, no es que haya sido un fail, ¿no?, pero tenemos que IBM Watson estaba ya también hace muchos años, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con la madurez de la tecnología, como estábamos hablando. La IA es tecnología y al final se percibe como, oye, vamos a acabar con todos los puestos de trabajo, vamos a matar a todos los humanos, quitaros que aquí vengo yo, ¿no? Y eso pues, nos está produciendo un miedo escénico, pero que se produce siempre que hay un cambio en la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero la tecnología, y a mí es un término que me gusta mucho, yo que soy de background ingeniero, ¿no?, y informático, la tecnología, si nos vamos a su origen etimológico, que viene del griego tecne y logia, es arte u oficio y su conocimiento. Entonces, esto es importante, tecnología no son herramientas, tecnología es saber lo que yo hago día a día. Si yo conozco mi negocio
conozco los procesos, conozco mi cadena de valor, pues puedo mejorarlo y eficientarlo. Por eso hubo inicialmente, y si os acordáis también hace un tiempo, el boom de la analítica, el boom del Big Data, cómo puedo medir, cómo puedo eficientar, y siempre estamos sobre el mismo discurso, pero todo se basa en conocer nuestro negocio y conocernos a nosotros mismos. Y no olvidemos una cosa, la inteligencia artificial, que ahora la estamos viendo como la gran revolución, al final está aprendiendo de nosotros, de información que nosotros le hemos estado dando. Hay diferentes estados. Está la inteligencia estrecha, la inteligencia artificial estrecha, que lo que hace, que son las diferentes etapas, que lo que hace son tareas mecánicas, repetitivas, pues las optimiza, las automatiza, ¿no? Lo que realmente es algo mecánico. Y hemos visto ejemplos que no percibimos que pueda ser como una inteligencia artificial, pero todos esos procesos de automatización, mecanización, etcétera, ¿no? Ahora estamos en una fase que es la inteligencia artificial general, ¿no? Y esto lo que hace es, vale, yo tengo una base de conocimiento, ¿y cómo puedo mejorarle? Porque a base de tener datos, pues puedo mejorar procesos que se están haciendo. Y aquí es donde ahora estamos, en este punto de la inteligencia generativa, que es donde luego también ha generado esa llamada de atención, ¿no?, al público general, porque vemos que hace cosas y cosas muy interesantes, como podemos ver, generar texto, ayudarme en traducciones, cambiar el tono de determinados copies, cómo puedo trabajar con imágenes, edición, hemos visto antes pues, cómo puedo optimizar feeds, etcétera. Pues bueno, aquí tenemos muchas herramientas o muchas opciones donde podemos aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿realmente la inteligencia artificial es mejor? Bueno, es más barata muchas veces que contratar personas, ¿no? Y muchas veces todo lo que tiene que ver con esta automatización lo que nos permite es no tener esos momentos, ¿no?, de flaqueza que puede tener el ser humano. Eso quiere decir que al final nos tiene que servir para ayudarnos, ¿no?, para ayudarnos en nuestro día a día y empoderar equipos. Es decir, nos hace todavía más inteligentes, pero no nos reemplaza. Y eso es un poco el mensaje que os quiero dejar. Nosotros hemos aplicado en la empresa diferentes casos. Uno para otro colaborador que está aquí en el evento, que es Hoover, que era para generar contenido. Cómo utilizar la inteligencia artificial pues para algo tan sencillo como poder generar recetas. Tú das una serie de parámetros, qué es lo que quiero, desayuno, comida, cena, qué dificultad, cuánto tiempo y con qué ingredientes, y te doy un output. Luego también se puede utilizar pues, para chat conversacionales, que se pueden aplicar al caso de e-commerce. Oye, ¿tienes disponibilidad de este producto? ¿Qué tallas? ¿Qué colores? Se puede utilizar para atención al cliente, etcétera, ¿no? Podemos aplicarlo, pues, como os decía, a todo lo que es la parte de traducciones. Nosotros hemos reducido los tiempos de rollouts, es decir, de traducciones y lanzamiento de sites en diferentes mercados, considerablemente. ¿Por qué? Porque en vez de empezar con el folio en blanco, me traduce a los idiomas o me optimiza los copies como yo quiero y luego nosotros lo terminamos de perfilar con los equipos de personas para llevarlo realmente donde queremos. Hemos visto luego también ejemplos que se pueden basar en experiencia. Esto llevaroslo a comercio electrónico, como puedo ver explicaciones de producto y demás que puedo automatizar. Nosotros lo hemos utilizado para formación, utilizando avatars y traduciendo a diferentes idiomas para sesiones de formación interna y luego también para la capa analítica, que utilizando el lenguaje natural, lo que podemos hacer si tenemos bien modelados los datos, decirle, oye, ¿cuánto stock dispongo? ¿Qué previsión de ventas tengo? ¿No? Y puedo utilizar estos modelos. Como os decía, hay diferentes modelos. La inteligencia artificial como tal lo que intenta es seguir un aprendizaje o algo que hace el ser humano para hacerlo de forma más rápida o más efectiva porque no tiene ruido, sigue los patrones que hemos establecido y como hemos visto la tecnología baja. Luego tenemos el conjunto de diferentes tecnologías, que es la parte de Machine Learning, que se basa en modelos estadísticos, y luego pues tenemos temas de profundidad de Deep Learning, ¿no?, de aprendizaje, donde aquí vamos a la siguiente evolución. Todavía estamos en la segunda etapa, ¿no?, como dicen los expertos. Yo no me considero experto ni mucho menos, pero he vivido muchos cambios, que tampoco ha habido tanto cambio tecnológico, sino que ha habido cambio en los costes y en la velocidad, como os decía, y ahora tiene que venir lo que se le llama la superinteligencia artificial, que es que luego nos propongan cosas, ¿no? Al final, pensar una cosa, y lo estamos oyendo, lo hemos oído en la mesa redonda antes con los ponentes y lo hemos visto con Marc, la idea es ayudar a las personas, y lo que ayuda a las personas ayuda a nuestro negocio. Y si os acordáis, cada vez que ha habido un cambio en la industria, hemos tenido miedo de perder nuestros puestos de trabajo. Cuando apareció la máquina de vapor, que podíamos automatizar el proceso de fabricación, todo el mundo pensaba que iba a reemplazarse. La producción en cadena de Henry Ford que hemos visto, todo lo que es la parte de robótica, Big Data, ahora inteligencia artificial. Al final,
todo depende cómo lo aplicas. Puede generar oportunidades, ayudarnos, pero también todo el efecto contrario. Yo he visto casos donde realmente aplicando mal la tecnología ha generado grandes problemas, ¿no?, a las empresas. Y lo que es importante, y creo que habéis oído en las diferentes charlas, es que lo que es constante en esta vida es el cambio, ¿no? Y esto es importante porque todo fluye, nada permanece, y aunque te bañes 2 veces en el mismo sitio, en un río, no es el mismo río, porque el agua se mueve. Entonces, no tengáis miedo al cambio, porque esto va a estar cambiando continuamente, o al menos de discurso y palabras, pero al final lo que busca es ayudarnos y eficientarnos. Me acabo de quedar justo sin tiempo, si tenéis alguna duda, pues será un placer. Gracias a ti. Uy, me espero. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Vamos para allá, venga. Eso es casi interesante. Eso, bueno, me alegro. ¿Hola? ¿Hola? Hola, aquí. aquí. Ah, vale, ya te veo, perdona. Que yo quería preguntar, porque mientras estabas explicando y tal, me planteaba el tema de los chats automatizados, ¿no? Con los clientes. Y es que hay mucha gente que está cansada de ser atendidos de manera automática con IA o con contestador automático. ¿Tú no crees que este tipo de herramientas puedan ser un arma de doble filo y crear una mala experiencia en muchos consumidores? Totalmente, y lo vemos con la parte también de Marketing Automation, cuando te llegan el email, hola, he visto tu perfil y es interesante. Es decir, eso es una mala aplicación, como hemos dicho. Pero hay cosas donde tú no quieres perder el tiempo, quieres inmediatez. Amazon se ha encargado de eso, lo quiero ya y lo tengo ahora, ¿no? Yo sí quiero saber si una tienda está abierta o no, y si hay stock de algo, me da igual que me atienda una máquina. El tema es cuando nosotros enmascaramos la experiencia diciendo que es alguien que no es. Y hoy en día manejamos o tenemos esa información o esa accesibilidad del ser humano como tal, donde no nos gusta que nos engañen o que nos traten como tontos. Entonces, hay que trabajar la experiencia, pero tienes que también ser muy transparente. De lo contrario, pues pierdes eficacia, ¿no? Tú dices, las teleoperadoras te dan un servicio excelente, pero cuando llamas hablas con un robot. Pues, ¿de qué te sirve que digas que eres cliente-centric, no? Y tenía otra pregunta, bueno, no es una pregunta, es que pese a que no lo sustituya, ¿crees que la IA puede poner en peligro el trabajo de los copywriters dejándolos de lado en algunas empresas más pequeñas, específicamente sin presupuesto, o más bien les da una ventaja? Yo creo que te da una ventaja. No hay cosa que sea el miedo escénico al folio en blanco. Y es decir, a veces la creatividad no sabes por dónde empezar. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder crear cosas a partir de algo, ¿no?, y evolucionarlas. Yo te pongo un ejemplo. En desarrollo ahora dicen que nos van a quitar a la parte de programadores. Yo a un programador junior no le daría un copilot o herramientas similares porque no sabe programar y no sabe si lo que le devuelve es correcto o no. Pero a un programador senior, para validar código, hacer pruebas y cosas que él defina, le ayuda. Y en nuestro caso, pues nos eficienta un 30%. Entonces, hay que saber quién usa y cómo usa la tecnología, ¿no? Y ahí yo te digo, no nos va a sustituir, lo que nos va a hacer es superhumanos, si lo hacemos bien. El problema está que nosotros lo que estamos intentando utilizarlo es para que nos dejen o hagan nuestras tareas y nosotros no hagamos nada. Hay que encontrar un equilibrio. Genial, gracias. Nada. Muy bien. Pues, Luis Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.